Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que estáis todos bien. Habéis tenido una grandiosa semana. Hoy vamos a seguir con lo que estuvimos viendo el sábado pasado, que es el Evangelio según Juan. El sábado pasado vimos de versículo 1 hasta el versículo 6, Juan capítulo 1, versículo 1 a 6, donde el apóstol Pablo nos da una introducción o una presentación extraordinaria del Señor Jesús. Una presentación que los demás evangelios sinópticos, recuerda los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque son similares, tienen una misma presentación del evangelio. Ellos tienen una presentación totalmente similar, pero totalmente diferente de la manera que el apóstol Juan presenta al Señor Jesús. Así que Juan nos hace ver o llama a Jesús la palabra, lo que vimos la semana pasada. En el principio estaba la palabra, era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, que a través de la palabra, que es Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada hubiera sido creado. Sin Él, usted y yo no estuviéramos aquí. Sin Él, ninguna cosa que existe, aunque sea visible como invisible, existiera. Todo fue creado por causa de Él, o todo fue creado por Él. Así que Juan nos hace ver un Jesús que no solamente es la palabra o el creador de todas las cosas, pero Juan nos hizo ver, el domingo pasado lo que vimos en Juan 1 a 5, que Jesús mismo es Dios. Eso es algo que los testigos de Jehová les cuestan asimilar. Es algo que los musulmanes no aceptan, que como Jesús puede ser Dios y cómo puede Dios tener un hijo. Un musulmán se vuelve loco en esta área. No lo pueden comprender. ¿Cómo Dios puede tener un hijo? Porque tiene una mentalidad diferente de qué es un hijo en el sentido de hablando con Dios. Ellos piensan que si Dios tiene un hijo, Dios tiene que haber tenido una esposa. La pregunta es, Dios, y yo lo que pregunto siempre a un amigo musulmán que discute conmigo sobre eso, o a cualquier otro musulmán, le pregunto si creen que Dios tiene ojos, si Dios ve. Dice que sí, Dios ve. Y le pregunto, ¿Dios tiene ojos? No, Dios no puede tener ojos, pero ve, ¿no? Sí. ¿Dios habla? Sí. Pues quiere decirme que Dios tiene boca. No puede tener boca. ¿Dios escucha? Sí, cuando oramos. Pero Dios tiene oído, no puede tener oído. Así que Dios hace todas las cosas como un ser humano, pero no es un ser humano. Dios es espíritu, pero ve. Es espíritu, pero escucha. Es espíritu, pero habla. Así que hay algunas cosas de Dios que para nosotros seguirá siempre siendo un misterio. Así que para que no sea un misterio para nosotros, ¿qué hizo Dios? Él se reveló en Jesús. Él nos hizo conocerle a través de la persona de Jesús. Así que Jesús y Dios son uno. Hoy estaba leyendo Juan capítulo 5, donde Jesús estaba como diciendo a los fariseos de por qué ellos no querían creer en Él. Y le llamaba la atención, sobre todo en Juan 5, versículos, no me equivoco, Juan 5:39, ¿qué dicen los fariseos? Que ustedes estudian las escrituras al fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna. Así que los fariseos estudiaban las escrituras al fondo porque es lo mismo que ocurre con nosotros hoy en día. Pensamos que con el conocimiento de las escrituras es suficiente tener vida eterna. Pensamos que con el conocimiento de la Biblia es suficiente tener vida eterna. Y pensamos que por ser miembro de una iglesia o miembro de una iglesia con una doctrina sana es suficiente para tener vida eterna. No. Jesús les hizo entender aquí en Juan 5:39 a los fariseos que la vida eterna es Él mismo. Que las escrituras apuntan, enseñan dónde Él está, para que la gente pueda ir hacia Él y recibir esta vida eterna.
Es lo que Juan nos hace entender desde el principio, que Jesús es la palabra misma de Dios, que Él es Dios, es creador de todas las cosas, que si queremos la vida eterna, si queremos conocer a Dios, debemos pasar por Jesús. No por María, ni por Pedro, ni por San Antonio, ni por San Juan, ni por nadie. Solamente a través de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en ese mundo en el cual hay salvación que el nombre de Jesús. Ni el Papa, ningún pastor, ninguno que se autoproclama profeta o apóstol, ninguno puede separarnos del amor de Dios. Nada creado en este mundo, lo visible como lo invisible, puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Así que si estamos en Jesús, beneficiamos de todos los privilegios que un hijo de Dios puede beneficiar. Esa es la importancia de permanecer en Cristo. Así que Juan nos explica en Juan 1, lo que vimos el domingo pasado, que sin Jesús nada de lo que existiera, que todo fue creado por Él mismo. Juan nos hace ver un Jesús que trajo vida a todo lo creado, y su vida también no solamente trajo vida, pero su vida trajo luz a todos, y trajo luz a todas las personas que estaban en una oscuridad espiritual, que no habían llegado a conocer a Dios. Y esa oscuridad no puede apagar la luz que Jesús trae en la vida de uno. La oscuridad no puede apagar la luz que Jesús trae en la vida de uno. Podemos renunciar a la oscuridad, podemos renunciar a la luz para permanecer en la oscuridad. Eso ya son decisiones personales de cada uno de nosotros. Así que hoy seguiremos con algunas de las declaraciones, del apóstol Juan. No solo sobre Jesús esta vez, lo que vamos a ver Juan capítulo 1, versículos 6 a 13, que Jesús no estará solamente, Juan no estará solamente hablando sobre Jesús como persona, pero él va a involucrar una persona más en este pasaje que vamos a leer. Una persona que es uno de los profetas prominentes del Antiguo Testamento. Hoy estaba hablando esta tarde antes de bajar con los niños, que me preguntaban de todos los profetas en la Biblia, ¿cuál era el más grande? Y yo le dije Juan el Bautista. Me dije, no, pero Juan el Bautista era del Antiguo Testamento. Juan el Bautista era del Nuevo Testamento. Y dije, no, Juan el Bautista sigue siendo un profeta del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empezó cuando Cristo murió en la cruz de Calvario. Ahí empezó la gracia. Todas las cosas que Jesús hizo, Él aún estaba en el antiguo pacto, porque aún ofrecían sacrificio. Es cuando Él murió que los discípulos empezaron a predicar que ya no hay necesidad de ofrecer sacrificio. Recuerdan, si leen el mismo Evangelio de Juan, después, cuando Jesús murió, dice que el velo que estaba en el templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, este velo se rasgó de arriba hacia abajo en dos. Nadie podría entrar en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, solamente él. Y él no entraba ahí cuando le daba la gana. Tenía que entrar una vez al año. Pero el día que el Señor Jesús murió, este velo se rasgó de arriba y hacia abajo, se separó, dando acceso a cualquier ser humano hacia Dios. Así que ahora podemos entrar en la presencia de Dios a través de Cristo Jesús, por los méritos de Jesús, sin pasar por nadie. No necesitamos a ningún sumo sacerdote, no necesitamos a ningún profeta, no necesitamos a ninguna persona para pasar a la presencia de Dios. Podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios sin pasar por nadie. ¿Por qué? Porque Jesús ya abrió este camino para nosotros. Así que con todas las maravillas, las maravillosas expresiones sobre Jesús que el apóstol Juan usa para empezar su evangelio, es normal que a un musulmán le cuesta creer la complejidad que hay sobre la vida de Jesús, la complejidad que hay sobre la vida de Jesús. Todas las maravillosas expresiones sobre Jesús que Juan, el apóstol Juan, lo da, con todas esas maravillosas expresiones que él da, y como él empezó el evangelio hablando sobre Jesús, como les dije antes, es muy difícil para que un musulmán acepta o asimila o comprende quién es la persona de Jesús.
También no es sorprendente que los testigos de Jehová también, o los mormones, tuercen la imagen de Cristo por la complejidad, lo complejo que es comprender que Dios se hizo hombre. Si hablas con los testigos de Jehová, te dirán que Jesús es el ángel Miguel. Si hablas con los mormones, te dirán que es el hermano de Satanás. Y si hablas con los musulmanes, te dirán que él no es el hijo de Dios, es uno de los profetas, se llama Isa, y que no es él quien murió en la cruz, fue uno de sus discípulos que murió en su lugar. Él se escapó, se fue a alguna parte, se casó y tuvo hijos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente inventa tantas cosas sobre Jesús? Es simplemente porque no pueden asimilar, no pueden comprender la persona de Jesús. ¿Y quién mejor nos puede explicar sobre tu vida mejor que tú mismo? Para conocerme, soy la única persona que puede explicarle mejor de mi vida. Ni mi esposa me conoce como yo me conozco. Ella puede decir que sí. Ni mi madre me conoce como yo me conozco. Ella puede decir que sí. Nadie te conoce a ti misma o a ti mismo como tú te conoces. Así, para poder comprender a Jesús, comprender el evangelio mismo, necesitamos la persona que inspiró ese evangelio, y es la persona del Espíritu Santo. Así que vamos a ver esa inspiración del Espíritu Santo al apóstol Juan, de esas revelaciones maravillosas que él nos da. Así que acompáñame, por favor, Juan capítulo 1, versículos 6 a 13. Juan capítulo 1, versículos 6 a 13. Juan 1, versículos 6 a 13. Dice las Escrituras, Juan 1, 6 a 13, dice: Dios envió a un hombre, versículo 6, Dios envió a un hombre llamado, ¿quién? Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel, versículo 9 dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, según lo que hemos visto en Juan 1:5, quien da luz a todos, venía al mundo, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Ves? Vino al mundo que él crió, el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y no lo reconocieron tampoco, pero lo peor es que lo rechazaron. El versículo 12 dice, pero a todos los que creyeron en él, lo recibieron. Todos los que creyeron en él, eso es pasado. Así que los que creyeron en él, le recibieron. Y les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Y 13 termina diciendo, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un conocimiento, un nacimiento que proviene de Dios. Así que ellos no nacen de ninguna manera física, nacen de un nacimiento por medio de lo que Dios mismo hace. Así que vamos a ver, vamos a intentar dividir la enseñanza en 3 puntos completamente distintos. Los 3 puntos que vamos a dividir esa enseñanza de hoy, vamos a empezar con el testimonio del testigo. Vamos a hablar sobre un testigo que estará dando su propio testimonio. El testigo estará hablando de algo que él vio o algo que él escuchó, de algo que él mismo presenció. Y vamos a hablar de ni reconocido ni recibido. Eso es lo que hemos visto, que el Señor vino a su propio mundo que él creó. El mundo no lo reconoció, así que ni reconocido, y se fue a su propio pueblo, y su pueblo lo rechazó. Vamos a hablar en detalle sobre eso. Y el tercer punto que vamos a ver es las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas son para aquellas personas que en ese momento, en su tiempo, lo recibieron, o para aquellas personas que le reciben hoy en día. Empezamos con el primer punto. El primer punto es el testimonio del testigo. Mira lo que hace Juan aquí. Juan, después de haber dado tantos detalles profundos en el versículo 1 a 5 sobre la preexistencia de Jesús,
hablando de que en el principio Jesús ya existía, Él era Dios, Él estaba con Dios, todo fue creado por Él, nada había sido creado si no fuera por Él. Después de dar tantas cosas sobre la vida eterna, de la eternidad de Jesús, Juan ahora se enfoca a nuestra era actual. Cómo la preexistencia de Jesús afecta nuestra era actual, nuestro tiempo en el cual nosotros estamos. Así que Juan empieza hablando de un Jesús o de una persona que fue enviado por Dios, no Jesús mismo. Así que Juan aquí habla de una persona que fue enviado por Dios, una persona que tenía que hacer una obra majestuosa o una obra que Dios mismo le había encargado para que hiciera. Así que aunque Juan no registra nada sobre la visita del ángel Gabriel, porque Juan el Bautista no, si leemos el Evangelio de Juan, como acabamos de ver, que Juan empieza diciendo que había un hombre enviado por Dios. No nos da los detalles sobre la vida de este hombre que es Juan el Bautista. El apóstol Juan no nos habla de cómo el ángel Gabriel fue a la casa, fue al templo cuando el padre de Juan el Bautista, Zacarías, estaba orando y el ángel le apareció. El ángel le dijo que, mira, Dios ha escuchado tus plegarias, va a tener un hijo, el hijo será eso, el hijo será eso. Y le dio algunas instrucciones, informaciones que Zacarías y su mujer tenían que hacer antes de que naciera Juan el Bautista y después de que naciera Juan el Bautista. Aquí lo que hemos visto, Juan no explica nada de eso. Él no nos da ningún detalle sobre el pasado, el trasfondo de Juan el Bautista. No es que Juan el Bautista no es importante, pero la persona en quien Juan se está enfocando en su evangelio es la persona de Jesús. Él quiere que sus lectores lleguen a comprender a Jesús, que el Jesús que murió en la cruz ya existía antes del principio. Él era el Hijo de Dios, es el único Salvador que el mundo tiene. Así que Juan no nos da ninguna información sobre la vida de Juan el Bautista. Así que de todas las instrucciones e informaciones que el ángel Gabriel le dio, Juan no menciona nada de eso. Pero la más maravillosa de todas las cosas es que el niño que Dios había prometido a Zacarías iba a ser un niño importante. Si ustedes leen los demás como Mateo o Lucas, sobre todo, Lucas da muchos detalles sobre eso, que nos hace ver que el hijo que Zacarías iba a tener no iba a ser cualquier persona. Juan el Bautista iba a ser una gran persona en los ojos de Dios, alguien específicamente seleccionado por Dios para hacer algo asombroso. Es que Él hará muchas cosas, hará que muchos de Israel dejan de hacer lo malo. Esa era la tarea de Juan el Bautista, que los israelitas, la gente que le iban a escuchar, dejarán sus pecados malvados y que harán o empezarán a obedecer a Dios. Y también si leemos los demás evangelios sinópticos, sobre todo Lucas capítulo 1, si ustedes leen Lucas capítulo 1, ahí también Lucas le explica bastante bien que Juan el Bautista llegará antes de que llegará el Mesías y tendrá el mismo poder, no solamente el mismo poder, pero el mismo espíritu que tenía el profeta Elías. Por eso que los judíos preguntaban a Juan el Bautista si él era uno de los profetas. ¿Quién era él? Y ni los discípulos podían comprender. Por eso que una vez, cuando iremos leyendo, verán que llegó un punto que los discípulos preguntaron a Jesús, ¿pero por qué las profecías dicen que antes que llegue el Mesías vendrá Elías? Y Jesús le dijo, Elías sí que vino, pero no lo reconocieron tampoco. No sabían que Juan el Bautista era Elías. Así que los que tenían que explicar al pueblo, eso es la importancia. Si el líder religioso no está familiarizado de las Escrituras, ¿qué puede dar al pueblo? Nada. Si uno que dirige a un pueblo espiritualmente no está familiarizado con las Escrituras, ¿qué puede dar al pueblo? Nada, solamente sus propios pensamientos. Por eso que los judíos, líderes judíos, los espirituales, no pudieron reconocer la venida de Cristo. Así que, de todo eso que acabo de hablar sobre la vida de Juan el Bautista y todo, yo les animaré que lean Lucas capítulo 1. Pero nuestro texto de hoy, lo que vemos en nuestro texto de hoy, el apóstol Juan empieza diciendo,
Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Es decir, que Dios mandó a un hombre llamado Juan el Bautista. Así que los hijos de Israel, escuchen bien, hermanos, no es que ellos no estaban esperando al Mesías. Ellos sabían que el Mesías tenía que venir y ellos también sabían que Dios iba a mandar a un profeta, Elías, que venía con el espíritu de Elías y vendrán con el mismo poder de Elías antes que venga el Mesías. Ellos estaban a las expectativas de eso. ¿Y cómo lo sabemos? Lo podemos leer en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dios mismo diciendo a los hijos de Israel que miren, yo envío a mi mensajero y él preparará un camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así que ellos sabían que Dios iba a mandar a Juan el Bautista, a un profeta. Ellos sabían que alguien iba a venir antes de que llegara el Mesías. ¿Llegó la persona? Sí. ¿Lo reconocieron? Los líderes religiosos no lo reconocieron, ni el rey Herodes. Por eso es que decapitaron a Juan el Bautista. Deberían saber que Juan el Bautista era este profeta, este mensajero que Dios había prometido que iba a enviar antes de que venga el Mesías. Así que ellos estaban a la expectativa de que el mensajero anunciado sobre la venida, que tenía que venir para anunciar la venida del Mesías, según lo que estamos viendo aquí en Malaquías, iba a aparecer, iba a anunciar. Pero vino el mensajero, ellos mismos no lo reconocieron. Y ese mensajero llegó, anunció la venida del Señor, pero tristemente los que deberían estar más informados y preparados para guiar al pueblo, ellos no estaban preparados ni comprendían las profecías. Y ese mensajero era Juan el Bautista. Y él tenía una tarea. Así que Juan el Bautista no venía solamente de paseo. Dios no lo mandó que, oye, vaya por ahí en Israel y date un buen paseíto antes que venga el Mesías. No, él tenía una tarea. ¿Y cuál era su tarea? Su tarea era para que contara acerca de la luz, a fin de que todos, no solamente algunos, no solamente los judíos, no solamente los que estaban en Jerusalén, no, para que todos que le escucharan, creyeran por su testimonio. Eso era la tarea de Juan el Bautista. Así que Juan tenía una misión bien clara, lo que nos hace entender el apóstol Juan. Su misión bien clara cuando venía al mundo, que era para presentar la luz que venía del cielo, que diciendo a la gente que esta luz que viene del cielo está amaneciendo al mundo. Porque cuando la luz solar, cuando sale, no sale de la tierra hacia el cielo, sale del cielo hacia la tierra. Así Juan estaba diciendo que aquí viene la luz celestial, la luz eterna para resplandecer en el mundo que está en tinieblas, para hacer que los hombres puedan ver sus pecados. Así que Juan, su trabajo era dar testimonio de la luz, dar testimonio de la luz que venía. Pero la pregunta es, ¿qué es dar testimonio? Uno puede preguntar, ¿qué es dar testimonio? Es una palabra... Es un término legal. No sé si alguna vez usted ha ido a un juicio que tiene que testificar. Tiene que testificar. Cuando le llaman para testificar, es dar testimonio. Así que es algo, cuando uno da testimonio, habla de lo que ha visto, o de lo que escuchó, o de lo que vio o de lo que escuchó. Algo que uno presenció. Así que Juan tenía una tarea, no solamente por venir a hablar lo que le salía de la mente, no. Él tenía que dar testimonio de la luz, lo que él sabía de la luz, para que la gente estuviera preparados cuando venía la luz. Eso mismo debería hacer Juan el Bautista. Debería contar acerca de la luz a fin de que todos que escucharan su testimonio, creyeran en su testimonio. La gente no debería dudar su testimonio, tenían que creer en su testimonio. Así que Juan el Bautista tenía esta misión. Dar a conocer a la gente que Jesús era el Mesías esperado, preparando los corazones de la gente para que cuando Jesús venga, ellos puedan recibirle. Preparando al pueblo para que el pueblo sepa que el Mesías prometido está a punto de venir.
Hoy en día las predicaciones, como dice Pablo, los predicadores son colaboradores con Dios. El que predica la palabra a otras personas está colaborando con Dios, está hablando de las maravillas de Dios, de la esperanza que está en Cristo Jesús, para que el corazón que recibe esta palabra puede transformarse. Pero cada uno tiene la obligación de aceptarla o de rechazarla. Son decisiones personales de cada uno de nosotros. Así que el apóstol Juan sigue con el versículo 9 a 8. Él dice, el apóstol Juan sigue con el versículo 9 a 8 y pone bien claro sobre la persona de Juan el Bautista. Él nos aclara, ¿por qué? Porque la gente tenía dudas sobre Juan. Por eso que los líderes religiosos mandaron a su gente. Si leer el mismo Juan capítulo 5, Jesús le dice en el Juan capítulo 5 que ellos mandaron a sus seguidores para que vayan y preguntaran a Juan el Bautista y si él era el Mesías. Y Juan les dijo que no, que solamente yo estoy aquí para proclamar la venida del Mesías. Aún así, con el testimonio de Juan, ellos no creyeron. Es lo mismo que ocurre en la iglesia. La gente escucha la palabra de Dios, aunque escuchen de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios y del juicio venidero, sus corazones permanezcan endurecidos. Parece que la palabra no tiene ningún efecto en sus vidas. Ellos viven sus vidas como a ellos le da la gana. Así que aquí en el versículo 8 al 9, el apóstol Juan lo pone así. Hablando de Juan el Bautista, dice, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Así que eso era Juan solamente, era el vocero. No sé si usted alguna vez ha estado, bueno, en mi país antes, nuestra hermana, la señora Julia también me comentaba en su pueblo, que antes que había como las pancartas, las televisiones, esas cosas, pasaba un vocero también en mi pueblo que para anunciar algo, él gritaba, viene hoy a la plaza tan, hay que asomarse. Ese es el vocero, el que transmite la información para que la gente sepa, y a las 6 de la mañana llegará la caravana desde dónde. Y la gente ya sabe que viene una caravana desde alguna parte. Eso es el vocero. Así que eso era el trabajo de Juan. Juan tenía que hablar que viene la luz al mundo. Él que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para preparar los corazones de la gente. Para que estén a las expectativas. Es como cuando pasa el señor de los helados cuando éramos pequeños. O ahí en El Salvador cuando estuvimos. Tiene como un timbre que lo ponen, crin, 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 crin. Los niños desde lejos escuchan esos timbres. La gente sabe que ahí viene la persona que vende helados. ¿Y qué pasa? Todos los niños salen fuera con la expectativa para conseguir ese helado. Así que Juan era esa persona que como el timbre que sonaba a la gente, que ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para preparar a la gente que cuando para que salgan fuera para recibir al Señor Jesús. Eso era lo que Juan tenía que hacer. Juan era solamente un vocero. Él tenía que anunciar que la luz verdadera venía al mundo y que él mismo no era la luz. No sé si lo está comprendiendo, hermanos. Juan está diciendo, el apóstol Juan lo está reflejando a Juan. Juan debería decir, su trabajo era aclarar, y él lo hizo bien claro. Cuando le preguntaron, más adelante lo vamos a ver, si él era la persona que tenía que venir, que esperaban. Él dijo que no soy yo, que solamente soy la voz que clama en el desierto, preparar el camino para el Señor. Así que él mismo no era la luz, pero era el vocero de la luz. ¿Habéis escuchado la parábola de las 10 vírgenes? Cuando esperaron las 10 vírgenes y las todas se durmieron y a medianoche llegaba el novio. ¿Qué pasó? Alguien gritó, ¡llega el novio! Y se levantaron. Así que esa persona que gritó, ¡llega el novio!, es el vocero. Es el que anuncia que el Señor está llegando. Así que Juan era el vocero del Señor. Anunciaba que Jesucristo iba a venir. El Hijo de Dios iba a venir. Así preparando los corazones de la gente para recibirle. Por eso que las vírgenes sensatas
tenía suficiente aceite en sus lámparas y pudieron ir a la boda, y las insensatas fueron a comprar y llegaron tarde, que la puerta estaba cerrada y se perdieron. Así que la luz verdadera que penetra las tinieblas espirituales de un mundo que está en contra de Dios. Hoy en día el mundo está totalmente en caos, hermanos, totalmente en caos. Estaba viendo un documental, sobre todo en Australia, donde están promoviendo a los niños a una temprana edad, a las niñas de decir que se sienten chicos y a los chicos de decir que se sienten niñas, y el Estado paga para que toman hormonas para cambiar su género de niño a niña y de niña a niño. Estaba leyendo un caso específico donde un muchacho desde pequeño... Quiero saber una cosa. Yo cuando era pequeño ponía los tacones de mi madre, los zapatos de mi madre, pues solo para reír. Eran juegos que los niños hacen. Me ponía a veces los pintalabios de mi madre, me ponía a veces las cosas de mi madre. Eran cosas que no pueden ni imaginar cómo puede ser yo con pintalabios de mi madre y todas esas cosas. Pero son cosas que los niños hacen por lo general. Son cosas que los niños hacen. Y como las niñas ponen los zapatos de sus padres, ¿sabe? Llevan los pantalones de su padre, se ponen corbata de su padre. Eso no significa que el niño se ha convertido en niña o la niña se ha convertido en niño. Son curiosidades de todos los niños. Pero ¿qué pasa en esos países? Lo que pasa en esos países es que ellos promueven y pagan a los niños o pagan a los padres o de alguna manera para cambiar el género total del muchacho de un niño a niña. El caso más específico es un muchacho de unos... el suyo empezó, no sé, porque tanta propaganda también por la televisión. Por eso que ojos, padres. Ojos de lo que permitimos que nuestros hijos ven por la televisión. Porque tienen mucha influencia esos supuestos influencers que están en la internet. Esos supuestos influencias pueden cambiar la mentalidad de nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado lo que permitimos que ellos ven. ¿Qué pasó con ese muchacho de 8 años? Tomó la decisión que a los 12 años quiere cambiar su sexo para ser mujer. Y su madre la aconsejó, la apoyó, fueron al hospital y el médico lo diagnosticó. Tiene el síndrome de identidad. Ya lo han descubierto una nueva enfermedad. Así que, ¿qué hicieron? Le pusieron el pobre chico bajo hormonas y se tomó hormonas hasta los 16 años. Llegó a los 16 años. Oye, Dios nos creó hombres. Es imposible mentir al cuerpo. A los 16 años, su cuerpo empieza a desarrollarse como hombre, a pesar de las hormonas que él estaba tomando. Toda su masculinidad empezó a salir. Ahora él quiere volver a ser hombre. Así que, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llevarle a Corea del Sur para cortarle los pechos que le estaban creciendo, porque le habían dado hormonas. Tienen que deshormonarle de las hormonas femeninas y ponerle hormonas testosterones, hormonas masculinos, para que se siente más hombre. Todo eso, hermanos, lo van a enseñar a nuestros hijos en la escuela. Y todo eso es lo que esperan a nuestros hijos en el futuro. Y eso es la doctrina de LGBT. Es lo que ellos promueven. Y seguirán promoviéndolo. Seguirán intentando distorsionar lo que Dios ha creado. Así que nosotros como padres somos voceros en nuestras propias casas. Tenemos que ser personas que guían, anuncian las virtudes del Señor a nuestros hijos. Anuncian que Dios te creó hombre, eres hombre. No importa la circunstancia en la cual uno puede encontrarse una depresión temporal, que es normal por las presiones de la sociedad. Que nada, hermanos, nada nos hace algún día apoyar esas tonterías en nuestros hogares. Tenemos que seguir educando a nuestros hijos tranquilamente sobre eso. Es muy importante que seguimos educando a nuestros hijos sobre eso. Así que, ¿qué pasó? La luz verdadera venió al mundo, es lo que el apóstol Juan está diciendo aquí, que Juan era la persona que tenía que dar la voz sobre la luz verdadera que venía al mundo, porque la gente se habían tomado las cosas a su manera y se habían descarriado totalmente de la venida de la luz verdadera. Así que Juan mismo no era la luz, él solamente era un vocero de la luz. Él hablaba sobre la luz que venía.
Es una luz que viene de afuera, no es una luz que nace del mundo, es una luz que viene de fuera. Una luz que viene de parte de Dios, que viene de Dios mismo. Y esa luz es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él viene para alumbrar los corazones de los hombres. Viene a alumbrar la mente de las personas para que lleguen a conocer al Señor. Y la pregunta que yo les hago es, ¿qué quiere decir que Jesús es la luz verdadera? ¿Qué quiere decir que Jesús es la luz verdadera? Esa es una pregunta que uno puede morderse la lengua e intentar explicarlo si uno lo comprende bien. Pero la palabra nos dice que Jesús es la luz verdadera. Hay dos posibles interpretaciones sobre ese tema, o sobre esa misma definición o el significado. Pero puede haber más. Así que esos son solamente dos que yo puedo fornirles, pero puede haber más. El primer significado, supuesto primer significado, es que Jesús es la luz de Dios que hace que todas las personas, sean creyentes o no, Él es esa luz que proviene de Dios, que hace que todas las personas seamos conscientes de la existencia de Dios y nuestra responsabilidad de rendirle cuentas a Dios un día. Así que es esta persona que alumbra nuestros corazones, para que cuando estamos estudiando la Biblia o cuando estamos haciendo algo que no es correcto, nuestra conciencia nos redarguye, nos hace ver que no. Ojo, lo que tú estás haciendo está mal. Algún día vas a rendir cuentas a Dios. O si es una persona que no es cristiana, te redarguye que lo que tú estás haciendo no es correcto. Retráctate. El segundo significado puede ser que Jesús ilumine la conciencia de todo ser humano para llevarnos a un arrepentimiento genuino y llevarnos a Dios para salvación. O sea, ambos más o menos son similares, porque el primero nos revela de la existencia de Dios, nos hace ver que no, que todas las cosas que existen, eso no puede haber venido de la nada, ¿sabes? Alguien tiene que haber creído las plantas, los árboles, los pájaros, los animales, eso no tiene que haber existido de la nada. Y el segundo punto es diciéndonos que lo que estamos haciendo está mal, arrepiéntete y acércate a Dios. Así que eso es una de las funciones, o es uno de los, puede decir que es significado, de decir que Jesús es esta luz verdadera, porque Él alumbra nuestros corazones para llevarnos a Dios, o para que podamos ver nuestro estado pecaminoso. Así que con esas dos declaraciones terminamos la primera parte de nuestro primer punto. Recuerda, teníamos 3 puntos que teníamos que ver. Así que acabamos de terminar el punto del testimonio del testigo. Así que vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es ni reconocido ni recibido. Ni reconocido ni recibido. Recuerda que Juan fue enviado por Dios a anunciar la venida de la luz. Juan fue enviado por Dios a anunciar la venida de la luz. Es lo que hemos visto en Juan capítulo 1, versículo 6, que hubo un hombre enviado por Dios. Su trabajo era hablar de la venida de la luz. Pero la pregunta es, ¿el Mesías tan esperado por los hijos de Israel o tan esperado por las personas? La pregunta de 1,000,000 es, ¿acaso este Mesías o esta persona que el mundo esperaba tanto, que los israelitas estaban a la expectativa, cuando Él vino, lo aceptaron? Esta luz que ellos esperaban tanto, ¿lo aceptaron? Pregúntase, muchas veces cuando la gente tiene problemas, ¿qué dicen? Quieren ir a la iglesia, ¿no? La primera cosa es que cuando están mal, quieren congregarse. Dale una semana, el problema empieza a menguar. El problema estaba así antes. Empieza a menguar. Lunes había el problema. Martes empezaba a bajar. Sábado el problema ya está en el suelo. El sábado por la noche el problema ya desaparece. El domingo ya, es que no me encuentro bien. Es que no puedo ir. ¿Por qué? Porque la necesidad, esa expectativa de buscar a Dios ya menguó. ¿Por qué? Porque ya no siente la presión de tu problema. Porque muchos corren a la iglesia o muchos se congregan por el simple hecho de que están buscando soluciones para sus problemas. No están buscando a este Mesías, no está buscando a la luz verdadera, no está buscando al Hijo de Dios, no están buscando a Jesús. Están buscando salidas, están buscando soluciones, están buscando oportunidades, están buscando relacionarse, están buscando una familia, están buscando personas para
para cotillar. Están, porque la iglesia, tristemente, son lugares donde hay muchos cotilleros, pero demasiado más de lo que debería haber. Debe ser un lugar santo, donde los santos se reúnen para alabar al Señor, pero lo estamos convirtiendo cada día en otras cosas. Así que, ¿qué pasó con el Mesías tan esperado por los judíos? ¿Lo aceptaron? Mira lo que nos dice en el versículo 10, Juan capítulo 1, versículo 10. Nos dice que el Mesías o la luz que venía al mundo, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. ¿Qué clase de recepción es esto, hermanos? Imagínense que usted está aquí en España, y usted tiene un terreno en su país, está construyendo una casa, y va construyendo, se va de viaje, construye la casa antes de venir. Usted tiene un gran terreno, una casa, pero bien grande en su país. Usted viene aquí, pasa un tiempo, sus hijos, ni sus familiares, sus hijos están ahí viviendo en la casa. Y después de 10 años o 20 años, usted regresa y entra en su casa y nadie le reconoce. ¿Quién eres tú? Imagínate que era una persona muy conocida en tu país también, pero bien posicionado y bien conocido y respetado. Y regresa a tu país y ¿quién eres tú? Uno se sentirá mal, ¿no? Que vaya recepción que me da en mi propia casa, en mi propio país. Pero aquí tenemos al creador mismo del mundo. El mismo mundo que él creó con sus propias manos. Él vino al mismo mundo y el mundo no lo reconoció. ¿Cuántas veces no hemos reconocido a Jesús hoy en día, con la manera que vivimos nuestras vidas? La palabra dice que negamos a Jesús con nuestra manera de vivir. Le decimos que no lo conocemos. Cuando vivimos de la manera que no es adecuada, estamos diciendo a Jesús que no lo conocemos. Es lo que nos enseña la Biblia. Así que Él vino al mismo mundo que Él había creado. Pero qué triste, el mundo no lo reconoció. El mismo mundo que Él creó no lo reconoció. Ninguno lo reconoció. Una figura tan importante, alguien que los ángeles adoran, los cielos no son suficientes para contenerle. Vino al mismo mundo que él había creado, el mundo no lo reconoció. Un visitante desde el cielo, él que creó todas las cosas, el Hijo de Dios mismo. Él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Qué triste. El mundo estaba en una densa tinieblas. La gente se preocupaba por sí mismo, para conseguir sus propios caprichos, para conseguir sus propios sueños, cumplir sus propios sueños. Nadie lo reconoció. Él vino y pasó, pero nadie supo que el mismo creador del universo estaba entre ellos. Se pasaron de él, siguieron con sus vidas como él nunca estuviera entre ellos. Alguien puede decir que esas personas eran muy malos, por eso que no reconocieron a Jesús. Seguramente que alguien, no, eran muy malos, por eso estaban en el pecado, por eso que no reconocieron a Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que hoy en día seguimos negando a Jesús o ni lo reconocemos con nuestra manera de vivir. O de otra manera, voy a poner la pregunta así. ¿Cuál es peor? ¿Nunca haber conocido a Jesús y sigues viviendo tu vida pecaminosa hasta tu muerte? ¿O decir que lo conoces, pero sigues viviendo tu vida pecaminosa como no lo conoces? ¿Cuál es peor? ¿Nunca haberle conocido y vive tu vida como alguien que no lo conoces? ¿O decir que lo conozco, pero vives una vida pecaminosa? La Biblia nos contesta esta pregunta. Y ahí está. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, les hubiera sido mejor hubiera sido mejor nunca haber conocido, el camino de la justicia. Es que hubiera sido mejor no conocer a Jesús. Mucho mejor no conocerle. En lugar de conocer el camino de la justicia y luego rechazar el mandato que se les dio a vivir una vida santa. Así que es peor decir que conozco o conocí a Jesús, pero tu vida actual demuestra que no lo conoces.
Es mucho mejor nunca haberle conocido y tu vida actual demuestra que nunca la has conocido. Es mejor, aunque serás castigado, pero es mucho mejor. Pero hay de aquellas personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que conocieron, escucharon, creyeron, pero llegará un momento que dicen, ¿sabes qué? Eso es muy difícil para mí. Mejor regreso al mundo. Y se van al mundo y empiezan a vivir su vida de la manera que a ellos se dé la gana. Es peor para ellos, según lo que nos dice las Escrituras. Por eso nosotros que hemos escuchado y creído en el Evangelio, los que han escuchado o los que han creído, porque escucharlo y rechazarlo, peor. Escucharlo, creerlo, después dejarlo, peor. Los que han escuchado o que han creído en el Evangelio, seremos severamente castigados si tomamos la decisión un día de regresar al mundo y dando la espalda al Señor. Es lo que nos enseña la palabra. No es herejía, no es doctrina de hombres, es puramente lo que la Biblia nos dice. Aún peor fue la recepción del Señor Jesús. No solamente que vino al mundo y el mundo que él creyó no lo reconoció, pero lo peor aún, es comprensible que usted regrese a Honduras o a Salvador o a Nicaragua o a Camerún, a donde sea. Usted era famoso, quizás salió de ahí flaquito y después regresó bien gordito, con barba y la gente no lo reconoce. No, por ejemplo, que bueno, eso puede pasar. Pero no es aceptable que vas a tu propia casa, en tu propia familia, tus hijos y tus hermanos de sangre no te reconocen. Lo mismo pasó con el Señor Jesús. Dice aquí en el versículo 11, dice que vino a los de su propio pueblo, su propia gente, su gente que debería reconocerle, su propio. Es normal que los romanos no lo reconocieron. Es normal que los griegos no lo reconocieron. Es normal que los egipcios no lo reconocieron. Es normal que otras personas lo rechazaron. Pero los de su propio pueblo, los israelitas, no reconocerle era algo bastante más triste de todas las cosas. Pero dice que vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Eso es terrible. Para mí, eso es lo más triste que puede ocurrir a alguien. Porque el pueblo de Israel, ellos mismos fueron elegidos por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Deuteronomio capítulo 7, 6 a 7 nos dice, Dios mismo había elegido a este pueblo para sí. Dice, pues tú, es Dios hablando al pueblo de Israel, pues tú eres un pueblo, un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eres una nación más numerosa que las demás, que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Así que es Dios mismo quien miró de todos los pueblos de la tierra, todas las naciones de la tierra, tomó la decisión de elegir a Israel porque era la más pequeña de todos los pueblos, la más débil de los pueblos, lo más débil de todos los pueblos. Dios le eligió a ellos para que sean su Dios. Ahí podemos ver cómo Dios no busca los grandes, busca los humildes, los pequeños, personas con corazones dispuestos. Él ama a quien Él quiere amar. No es porque uno es muy famoso, muy conocido, tiene que doblegar a Dios para que Dios tome la decisión de usar a la persona para lo que Él quiere. Él usa a las personas como a Él le da la gana. Así que el mundo que Él mismo había creado no lo reconoció. Su propio tesoro, su propio pueblo, tampoco lo reconoció. No solamente no lo reconocieron, pero algunos lo reconocieron, pero lo rechazaron. Lo rechazaron completamente. Así que qué gran tristeza para una persona, ¿no? Yo me sentiría, pero con ganas de destruir a todo mundo, con limpiar la humanidad entera, limpiar a Israel totalmente, limpiar a todo mundo. Yo lo haría con la naturaleza humana.
Esa es la primera intención que uno tiene en su corazón. Vengo a mi país me rechaza. Me voy a la casa, mi propio pueblo, mi país no me reconoce y aún peor, mi gente me rechazan. Por eso que el profeta Isaías llama al Señor Jesús o al Mesías hombre de muchos dolores. Lo puedes leer en Isaías 53. Lo denomina como el hombre de muchos dolores. Porque él sufrió desde que él vino en su propio mundo, el mundo lo rechaza, y su propio pueblo lo rechaza, y hasta que lo crucificaron por algo que él ni había hecho. Sufrió por nosotros. Sufrió por nosotros. Así que ¿quién puede aguantar tanta humillación? Por eso que si estás pasando malos momentos, escucha bien, hermanos. Si hay alguien en este mundo que puede comprender tus dolencias, si hay alguien en este mundo que puede comprender tus sufrimientos, que entienda, cuando tú estás pasando por los peores de los peores momentos, hay una sola persona que lo puede entender. Es alguien que ha estado en tus zapatos. Y es Jesús. Solamente Él comprende. Los hermanos podemos animarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, pero nadie puede comprender tus cargas como el Señor Jesús. Por eso que en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice esto sobre el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Jesús comprende tus debilidades. Él comprende mis debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Todas las pruebas que uno puede enfrentar, sin límites de pruebas, todas las pruebas que un ser humano puede enfrentar, Jesús las enfrentó. Pero aún así, permaneció firme en el Señor. Así que las declaraciones del apóstol Pablo que hemos visto en Juan, el versículo 11, no es una acusación solamente cuando dice que vino a su propio pueblo y su pueblo no lo reconoció. No es una acusación solamente para ellos, ¿vale? Esas acusaciones son para todos nosotros. Porque nosotros rechazamos a Cristo todos los días. Cuando venimos aquí, cuando nos congregamos en su nombre y nuestras mentes están en otras partes o estamos distraídos con otras cosas, ¿en el nombre de quién estamos aquí? Porque eso demuestra directamente una falta de reverencia de nuestra parte. Si en el momento que nos congregamos estamos distraídos o estamos haciendo espectáculos para distraernos a nosotros mismos, no es en el nombre de Jesús. Podemos rechazarles y seguimos rechazándoles con nuestra manera de vivir. Así que Pedro nos revela cómo el pecado ha cegado nuestras vistas hasta hoy en día, de la manera que nosotros vivimos. No podemos reconocer a Dios cuando Él está obrando en nuestras vidas o cuando Él nos está llamando. No lo reconocemos. Y a veces aún cuando lo reconocemos, lo rechazamos, deseamos vivir nuestras vidas pecaminosas. ¿Cuántas personas han dejado el camino del Señor para perseguir los sueños del mundo? ¿Cuántas personas han tomado la decisión de renunciar a Cristo por los deleites de este mundo? Por eso que tenemos que permanecer bastante firme como creyentes. Si no queremos creer en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos nosotros quien perdemos. Si no queremos creer en Él. Vamos a terminar ahora con el último punto y ya lo tenemos clausurado, que es las buenas nuevas. Hemos hablado del testimonio del testigo. Hemos hablado de ni reconocido, ni aceptado, fue rechazado totalmente. Y ahora vamos a hablar de las buenas nuevas. Porque la venida de Cristo son buenas nuevas para el mundo. No son malas noticias, son buenas noticias. Así que de todos los tristes sucesos que hemos leído hasta ahora, que el apóstol Juan nos ha hecho ver, nos deja un estado, nos hace pensar que Jesús estuvo totalmente abandonado o el mundo fue abandonado a su suerte. Pero nos revela que a pesar de nuestra rebelión, lo que nos revela el Evangelio de Juan, que a pesar de nuestra rebelión en contra de Dios, a pesar de nuestro rechazo por no haberlo reconocido cuando Él vino, y a pesar de haberlo rechazado su pueblo, Él se quedó, entregó su vida y murió
en la cruz, pero nos regaló algo. Dio un regalo para los que lo recibieron, porque no todo el mundo lo rechazó. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, pero a todos los que creyeron en Él, mira, está hablando en el pasado, los que creyeron en Él, los que estaban ahí en Israel, cuando Él vino, lo rechazaron y no lo reconocieron, pero había un grupo que creyeron en Él. Los que creyeron en Él, Él les dio derecho. ¿Qué quiere decir derecho? Es como la autoridad, ¿sabe? Les dio la autoridad de llegar a ser hijo de Dios. Así que por su gracia, por la gracia de Dios, Dios nos ofrece la oportunidad de formar parte de en su familia. Formamos parte de la familia de Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros tomamos la decisión de poner nuestra fe en Cristo Jesús, ¿qué recibimos a cambio? Recibimos la vida eterna, recibimos la vida que Cristo nos ofrece. En el tiempo del Señor, en ese tiempo cuando ellos estaban ahí, había algunas cosas que ocurrieran. ¿Qué es lo que ocurría exactamente? Dice que los que lo recibieron, lo que me estaba diciendo, los que creyeron en Jesús en ese tiempo, lo recibieron. Creyeron y lo recibieron. ¿Cómo? Creyeron en Él físicamente porque le veían y le recibieron también físicamente en sus hogares. Lázaro, Zaqueo y Pedro, muchas otras personas lo recibieron en sus casas. Así que los que lo recibieron en sus casas físicamente era porque habían creído en Él, sabían quién era Él. A esas personas que lo recibieron, a los que no lo recibieron pero creyeron en Él, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos o hijas de Dios. Hoy en día nosotros no recibimos a Jesús porque físicamente Él no está. Si Él está, podemos recibirle en este local. Si Él no está, ahora ¿qué tenemos que hacer? Cuando Él les dio los mandamientos a sus discípulos, les dice que ir y hacer discípulos a todo el mundo, les dijo de bautizar a quienes, a los que creen. Ahora nosotros creemos en Jesús y lo aceptamos como Señor y Salvador. Y Él venga a morar, su Espíritu mora en nosotros. Así que no lo veo ni antibíblico ni bíblico decir que recibimos a Jesús, porque no podemos físicamente recibirle, pero podemos creer en Él, en lo que Él ha hecho por nosotros. Así que para convertirte en hijo o hija de Dios, debes confiar en el Señor Jesús como el único y suficiente para tu salvación, no por tus propios méritos. No por tus propios méritos que eres salvo, solamente creyendo en Jesús. Y haciendo eso, es obvio, cuando uno no puede decir que yo creo en Jesús y su vida de antes permanezca igual. No puede decir que yo soy creyente y sigo mintiendo. Soy creyente y sigo viendo cosas raras. O soy creyente y sigo adulterando, fornicando, o robando, o estafando. No. Si yo soy creyente, mi vida debe ser diferente. No puedo ser creyente y chismoso. No puede ser creyente y envidioso. No puede ser creyente y celoso. No, tengo que ser creyente y mi antigua vida ya pasó completamente. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Los que lo recibieron, los que creyeron en Él, les dio el derecho de llegar a ser hijos o hijas de Dios. Nosotros podemos llegar a ser hijos y hijas de Dios si creemos en el Señor Jesús. Él nos dará el derecho, nos llenará con su Espíritu Santo para que llegamos a ser hijos y hija de Dios. Terminamos con la última parte de este pasaje, que es el versículo 13, que el apóstol Pablo concluye diciendo que los que reciben o los que son hijos de Dios y hijas de Dios no nacen de cualquier manera. Dicen, ellos nacen de nuevo. Por eso que cuando Nicodemo fue a ver a Jesús en Juan capítulo 3, Jesús le dijo, oye, Nico, es necesario que tenga que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así que aquí Juan está poniendo bien claro desde el principio, que los que son recibidos como hijos y hijas de Dios, ellos nacen de nuevo mediante un nacimiento, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Así que el nuevo nacimiento no es causado por el hombre.
Creemos, es una obra espiritual que nadie lo comprende. Es como el viento. Nadie sabe dónde viene el viento ni hacia dónde va el viento, pero podemos ver los destrozos que el viento hace, podemos sentirlo. Así es el espíritu cuando obra una persona. No comprendemos cómo un corazón tan maligno de una persona puede ser cambiada. Son cosas invisibles que no vemos, pero que el Espíritu Santo lo hace. Eso se llama el nuevo nacimiento. Cambiar un corazón que no tenía deseo para Dios en un corazón que ama y desea complacer al Señor. Dice, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. El nuevo nacimiento proviene solamente de Dios. Así que para ser parte de la familia de Dios y ser considerado como un creyente, no es un proceso natural coordinado por un ser humano. El nuevo nacimiento es una obra espiritual, donde Dios, a través de su Espíritu Santo, vaya cambiando los corazones de aquellas personas que antes no amaban a Dios, a corazones que ahora aman a Dios y buscan a Dios. Personas que antes no querían saber nada de Dios, ahora ellos aman a Dios y ellos buscan a Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Pues es que uno no puede decir que yo soy creyente y su vida sigue igual. Si eres creyente, debe haber un cambio visible en tu vida. ¿Y cuál es la buena noticia del Evangelio? Ahí lo podemos decir. La buena noticia del Evangelio es: Dios no solamente nos indica la puerta de su casa para ser salvo, no, sino que Él mismo nos lleva en brazo personalmente hasta que cruzamos el umbral de la puerta. Dios mismo nos lleva en el proceso de nuestra salvación hasta que entramos en gloria. Así que podemos confiar plenamente en la salvación de Dios. Podemos confiar totalmente en la persona del Señor Jesús para nuestra salvación. Podemos depender solamente de Él, no de nuestros méritos para ser salvos. Porque en Jesús, solamente en Jesús, está nuestra salvación. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos vivir de la manera que el Señor quiere que vivamos. Y nosotros podemos llegar a esta plena comprensión de quién es la persona de Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bondad. Gracias por tu palabra que hemos aprendido hoy. Gracias por tantas revelaciones impresionantes que cada día vamos viendo en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de quién eres tú y a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, en el nombre de Jesús. Amén.